Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en De Todo Menos Eso, en la Junín, en el Centro Histórico de Quito, en la Fundación Jaime Zapata, nuevamente con todo el elenco de este podcast que sale todos los viernes de 6 a 7 en Radio Pichincha y en todas las plataformas que... Álvaro Samaniego, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas algunas de ellas? Me acuerdo que está buenas en YouTube, que está en Spotify, que está en Apple Podcast, que está en las otras, como no me han presentado hasta ahora, no podría afirmar, pero sé que estamos en muchas, son muy buenas todas, ¿eh? y la atención es muy buena. A propósito, y debo intervenir aquí para decir que he recibido un comentario desde la India, desde la ciudad de Chennai, María Fernanda Latorre, que dice que ya tengan la bondad de ponerse serios. Que se habla de todo aquí menos de esa denegada. Lo que pasa es que de todo menos de eso, Jaime Zapata sale todos los días, puedes verlo a cualquier hora, 24/7 en cualquier parte del mundo. Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Perdidamente enamorado del amor, maestro para atrapar el alma en los lienzos. Él es Jaime Zapata. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo. El día de hoy tenemos una invitada muy querida, es una profesional de primera con la cual yo he tenido el gusto de trabajar hace muchísimos años. Aparte, estuvimos en el mismo colegio, habla francés y me ha dicho hace unos minutos que sí ha sacado el bac en el sexto curso. Entonces me imagino que no habla con ese acento árabe que tú tienes del el francés, Jaime Zapata. Bueno, hola, hola. Hola, qué gusto. Aquí nos queremos mucho. ¿Qué me preguntaste? El bac. Yo no tengo back, no tengo back. Lo único que sé es que el acento del Jaime, seguramente Tatiana, no es tan refinado como el tuyo, como debe ser el tuyo. Jamás te he oído hablar francés. En todo caso, Tatiana Larrea es una socióloga y licenciada en Ciencias Políticas, máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica. Más de 20 años de experiencia dedicada a las campañas electorales, investigación, estrategia y comunicación política para campañas y gobiernos en el Ecuador y Latinoamérica. Entonces, como ustedes verán, es una mujer con muchísima experiencia en el tema político y por eso nosotros le hemos invitado a Tatiana para hablar de un tema un poco complejo que se le ocurrió a mi compañero Jaime, que es sobre el tema de la idiosincrasia. ¿Cómo se pronuncia, mi querido Álvaro? ¿Es idiosincrasia? ¿Cómo se escribe? ¿Es con S, con C? Idiosincrasia tiene una abundancia de S que a mí me asustan, ¿no? Yo creo que debería haber una que otra C ahí, pero es absolutamente S la cosa. A pesar de que mi apellido es con S, yo reniego de la abundancia de la S, que parece que es parte de esa idiosincrasia nuestra. También no. Así es. Y lo de la idiosincrasia, yo creo que es más sociológico, Tatiana. Es más sociológico esto que loco es. con cracia, Yo me estoy poniendo rojo, no solo loco. Sí, ¿no? ya te veo. Rojo con cracia. Ya. Y Tatiana, querida, cuando yo te llamé a decir vamos a hablar sobre idiosincrasia, ¿qué se te vino a la cabeza? Idiosincrasia. De verdad, en serio. Iba con mi marido ¿o no? conversando y pues me llamaste y el Omar me decía, vas a tener que empezar diciendo que aquí por idiosincrasia se dice indiosincrasia. ¿No? Correcto. Es un error, Yo por creo que supuesto. más que por idiosincrasia es una cuestión ahí medio problemas de racismo interno. Así Entonces es. déjale con Por ahí longo viene. con gracia, Sí. déjale con longo con gracia. Por ahí No, qué viene. feo, igual, longo con gracia. Ah, qué es lo horror. que te- Pero es que no tiene gracia. No La tiene verdad es que nada no de tiene gracia. el término mal dicho, mal entendido de idiosincrasia se usó mucho tiempo y se sigue usando como la forma de decirte todos los defectos que tenemos los ecuatorianos nos viene por indios. Tiene Todo lo una malo. carga Wow, qué clasista heavy, y ¿no? racista muy fuerte, feo. en verdad. No Qué solo es un terrible. error de heces, O sea, sí. es un problema. Es No, un error de heces, la pero conaya tiene su adentro parte, de la pero no cabeza. toda. Claro, la Imagínate. conaya tiene su parte, pero no Quiero toda. dar un arranque racional a este podcast con este tema un poco complejo, ¿no? Porque decía, vamos a hacer el tema de la idiosincrasia, qué chévere, ¿por qué somos así, etcétera, etcétera? Entonces, en el rato que te comienzas a preparar para el podcast es un tema heavy. Entonces, quiero preguntarte lo primero, Tatiana, querida. Nosotros, el Ecuador, ¿tú crees que somos una sociedad joven o somos una sociedad moderna o somos una sociedad antigua? A ver, yo creo que podemos ser una sociedad joven en términos etarios, ¿no? O sea, si ves el censo, si ves la composición de la población, por supuesto, seguimos siendo una sociedad muy joven. Si comparamos con Europa, con
países en que en realidad ya demográficamente están envejeciendo mucho, ¿no? Sí, claro que somos joven. Moderna, ¿qué te diré? Depende por dónde le veas, porque si me preguntabas de eso ayer a las 4 de la tarde, te hubiera dicho, no vivimos en las cavernas, ¿no? O sea, no teníamos luz, o sea, ¿cómo vamos a ser modernos si no tenemos ni luz? O sea, lo de moderno tienes que plantearlo en comparación con algo o puede ser simplemente una sociedad. Yo me imagino que la mejor manera es, a ver, sí es feo compararse, pero no te queda otra. O sea, ¿qué tienen otros países que no tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo van avanzando unos? ¿Dónde estamos nosotros frente a eso, ¿no? Y por supuesto, una sociedad moderna tendría que ser una sociedad que tiene una institucionalidad fuerte, que tiene un Estado de Derecho garantizado, que tiene una calidad de vida al menos, ¿qué será? Decente, con S. Medianamente O con C. decente. Medianamente decente. ¿no? Tatiana, una pregunta. ¿Podríamos considerarla joven dentro de lo que es civilización? Por ejemplo, la civilización occidental, digamos, Claro. la que conocemos tiene 2000 años y nosotros tenemos apenas 500 años. Digamos que estamos entrando ni siquiera a la adolescencia. Ujú. Como sociedad estamos apenas, digamos que todavía somos niños en lo que es la formación. ¿no es Niños cierto? jugando adultos. Exactamente, niños jugando adulto, además con 2 o 3 o 4 vertientes, que son lo que nos caracteriza, y dentro de lo que es la idiosincrasia, o sea, tenemos muchas vertientes, pensando, digamos, desde España, ¿no? Que tenemos ahí como 7 cruces, árabes, judíos, tenemos tanto que responder, o sea, nosotros que respondemos a muchas culturas que están dentro de nosotros. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos un problema como latinoamericanos, Por como favor. decía Jaime, porque cuando nosotros nacemos, ya habíamos nacido, ya habíamos vivido, no somos una cultura que tiene 500 años, somos culturas milenarias, tenemos una historia antes, pero el mundo, como está hecho, empezó a contar desde que nos descubrieron, entre comillas, ¿no? Claro, el problema Entonces, con claro. las conquistas que borra la historia anterior Exacto. y empieza a construir a partir de cero a pesar de que existan cientos de miles de años detrás. A ver, Mundos pero el superpuestos. mestizaje es un hecho, es un fact. Ujú, sí. Ya está. Entonces vivir diciendo de que, ay, los indígenas, no, somos mestizos, ¿me entiendes? Desde que somos llegaron una hasta acá. fusión que tiene componente de la señorita Black, de mis hermanos de Ñanda Mañachi, de Lupo Quiñones, pero somos mezcla. Entonces, más coartadas para explicar nuestro fracaso como sociedad. Ah, no, que los españoles que vinieron eran borrachos. Obvio que eran borrachos. ¿Quién se embarca? Si me dicen ahorita, ve, vamos a la luna que allá hay oro. Vos dices, Yo hubiera yo no me pasado voy. ebria, mijito, todo el camino, por supuesto. Nada más un apunte, mi querido Tatiana. Pero bueno, la idiosincrasia es un poco definir, son esos rasgos, esas peculiaridades que tiene una sociedad que lo diferencia de otros, ¿no? A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de idiosincrasia. A ver, volvamos un poquito a las sociedades antiguas o feudales, ¿no? Ahí las autoridades, Tatiana, si no me equivoco, en esa época, eran unas... tú heredabas, tú eras funcionario, tú eras autoridad porque heredabas de esa función. Cuando te vuelves una sociedad moderna, estas autoridades ya se nombran, ya comienzan a cambiar, y ahí es como que comienzas tú a tener otro dinamismo en lo que está pasando en la sociedad. Y las sociedades modernas de alguna manera te obligan a decir, ok, yo estoy haciendo bien y el resto no está haciendo bien. Entonces comienzas a generar un tipo de idiosincrasia en la modernidad. ¿Cómo le ves ahí? Yo he tratado de entenderle de esa manera para saber por dónde es que podemos diferenciar la idiosincrasia entre las naciones. Ujú. A ver, yo creo que ahí, Nico, lo que tenemos es que retomar lo que dijo el Álvaro, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya quedamos claros que no es idiosincrasia y que esto no es un término clasista, ni mucho menos. Es un conjunto de rasgos y comportamientos que son similares en un grupo humano, ¿no? ¿Que todos actuamos igual? No, pero son rasgos que se repiten en este conglomerado, digamos, ¿no? Pero para entender la forma de ser de un grupo, de ley tienes que referirte a lo anterior, aunque a mi amigo Esteban diga, ya de aquí para allá, no, ya ni pensemos. Son coartadas. Hay que recogerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de tu identidad y de tu idiosincrasia. O sea, el culpable de esto sigue siendo Hernán Cortés. No, más bien es que no hay culpables.
Es que con lo que tú decías es fundamental, cosa, el si hay mestizaje. culpable. De esta porquería que vivimos, si hay culpables. Eso sí. Bueno, mira, no es Hernán Tatiana, Cortés. yo creo que ahí es importante hablar, por ejemplo, el movimiento antropófago, ¿no? En Brasil, en 1920, Osvaldo Andrade, que hablaba de la antropofagia, el manifiesto antropófago, que es justamente culturalmente podemos hablar de antropofagia permanente. Ahora lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Gaza, Israel. Pero Entonces, para la gente de Timbuktu, mi querido Jaime, ¿qué es la antropofagia? la antropofagia es exactamente lo que pasa con las células. Cuando una célula, nos imaginamos cuando estudiamos los platelmintos de los no sé cuánto en el colegio estudiando biología. Es Yo esto- eso no es- entendí nada nunca. Los estos platanitos. seres que van, invaden otro espacio y se lo comen y se lo hacen parte. Y seguimos viviendo permanentemente antropofagias en la cultura. Y la idiosincrasia en este caso sería una nueva adaptación de la nueva forma que se va a crear cuando un pueblo invade a otro pueblo. Y se juntan por matrimonios, por cualquier cosa. Una familia que se casa con otra. Y lo que decía el Nico nos hacía la referencia de lo que pasaba en la antigüedad y lo que pasa ahora. No es que en la antigüedad no había corrupción, perdón, o sea, claro. perdón, ¿no? O sea, hasta Ajá. en la Biblia empieza con un acto de corrupción, de desobediencia de Adán y Eva. Pues, ¿no? Claro, pero normalmente Hubo son... siempre. Claro, la corrupción existe hasta ahora en Estados Y el Unidos, en pecado todas es partes, pero infinito. cómo pagas el tema de la corrupción, ahí es la diferencia, ¿no es Ok. cierto? Aquí eres corrupto y no pagas, ¿no es cierto? Quizás en la mayoría, o pagas injustamente. Quizás en Estados Unidos hay unos casos de corrupción brutales, pero tienes que pagar eso o eres condenado. La condena se paga, ¿no es cierto? De una manera diferente. Pero es que es muy romántico eso, es decir, allá funciona, acá no. Tenemos las mismas normas. Quizás, volviendo a lo que hablábamos con el Esteban, quizás esas normas que nosotros adoptamos siendo niños, como región, ¿no es cierto? Como continente, quizás no estaban adaptadas a nosotros, quizás nunca las entendimos y las tenemos y las hacemos. Pero el que se haga o no justicia, la justicia es otro tema bien ambiguo, el que se cumpla o no la ley depende de nosotros mismos, de los antropófagos, ¿no? O sea, de nosotros mismos de hacer que se cumpla. En Estados Unidos, en Europa, tampoco es que es perfecto, ¿no? Porque es una ley hecha por nosotros mismos. Y hay intereses. Y ahí nos metemos en el tema de la política y la economía y los poderes, ¿no? O sea, hay intereses, o sea, no es perfecto en ningún lado. Pero acá, Tatiana, querida, hay un tema que es crucial. Perdón, Niquito, que te interrumpí. Aquí hay un envilecimiento de la democracia y hay un secuestro de las instituciones torturadas de tal manera que se beneficia a una casta en afectando brutalmente a pueblos como el afro, black, pueblos como los amazónicos que han perdido, les reventaron la alacena, les pudrieron la selva. Y no pasa nada, porque aquí está envilecida la democracia, es decir, está mal nacido todo esto. Y ahí es mi problema, mi angustia, mi furia también, de hallar coartadas. Es Hernán Cortés, el malvado que trajo en el barco eso. No, somos nosotros. O fue el anterior que estaba ahí, que también lo manejó mal. O el Tuerto Pizarro, ahí yo no sé. Ahí nos vamos a un tema de diseño. El Rengo Rumiñahui. O sea, Así le decían en el barrio, ¿no? El avión Cantuña. Ese. el avión que- Quiero seguir avanzando un poco en el tema y en algún otro podcast me metí en un problema con esto, espero que contigo no me meta, pero es el tema geográfico también. ¿Tú crees que la idiosincrasia ecuatoriana, para pasar ya un poco a lo local, tiene mucho que ver con el tema geográfico, ¿no? Nosotros tenemos nacimos en un lugar privilegiado en todo sentido, las tierras fértiles, ¿no es cierto? No hemos sufrido estas guerras sangrientas, no hemos padecido estas pandemias furiosas, no hemos tenido estas pobrezas recontra extremas, ¿no es cierto? Como en otros países del planeta. ¿Tú crees que de alguna manera estar sin estaciones, siempre con un clima bendito, nos han hecho un poquito importistas, facilistas, y eso nos ha dado un poco una idiosincrasia ecuatoriana, o me estoy equivocando y también me vas a sacar la madre como me sacó la invitada anterior? No, yo Escondan los jamás. floreros. Imagínate, a mí me invitan a su casa, me brindan vinito. Yo, ¿cómo te voy a sacar la madre? No, a mí me enseñaron buenos modales. De la condamine, De dices. la idiosincrasia, de la condamine. A De ver, la franco-concracia. claro. Ya, ok. A ver, Mientras otra no sea vez. la pancracia, ya. Es que déjale todo ahí. tiene que ver. Es que todo tiene que ver, la geografía, el clima, las condiciones, la historia, lo que te ha pasado. El mismo hecho de no tener estaciones climáticas definidas, por supuesto. A ver, nosotros tenemos
Tenemos agua, tenemos fruta, tenemos todo el año. Entonces, ¿por qué tenemos que planificar y guardar para la otra estación? No necesitamos. Eso nos hace ser no peores ni mejores, distintos, únicos. Y tenemos que entendernos así para salir adelante. Hace un rato Esteban decía, aquí todo está dañada, la democracia está dañada. ¿Sabes por qué? Porque, y ahí sí vamos a hablar sociológicamente, pero un ratito, pues no, es bien aburrido. No, los sociólogos somos bien aburridos. No tenemos claro un pacto social. O sea, cualquier sociedad de seres humanos y antropófagos llegan a un acuerdo mínimo de qué es lo que queremos y cómo vamos a vivir. Nuestro pacto social es lo que está destruido. Por eso tú puedes crear una institución y se va, pero puedo decir malas palabras. Claro. Se va a la mierda, ¿no es cierto? Radiales. Sí, Sí. ¿verdad? Dele nomás. Si ponemos un gobierno, a los 3 meses ya nos cae el huevo. Y si ponemos el otro totalmente distinto, a los 3 meses y medio ya nos cae el huevo. Sí, y así. Porque el problema es que no estamos de acuerdo. Y ahí entran las diferencias también geográficas, Nico. Y obviamente las brechas sociales. Y también, Tatiana, hay una cosa que también, además, hay una geografía subjetiva. Por ejemplo, parece que en Suiza la gente ve de derecha a izquierda, es decir, lo ven el este y el oeste. Y nosotros, como estamos en el centro, vemos el norte y el sur. Y el arriba y el abajo. El arriba y el abajo, exactamente. Y además tiene que ver con la religión, el cielo, el infierno. Entonces yo, por ejemplo, a veces me río diciendo que es más fácil ir en bicicleta desde Canadá hasta Chile que desde Chile a Canadá, porque es bajada. Es de bajada. O a veces para justificar, ¿qué te parece? Yo a veces tengo unas teorías así medias locas, alucinando, en Francia, cuando dicen que los ecuatorianos somos atrasados. Yo digo, lo que pasa es que ustedes van muy rápido. Nosotros estamos en el Ecuador y damos la vuelta en el día, damos una circunferencia mucho más grande que ustedes que están más al norte o al sur. Imagínate a alguien que está parado en el polo, que en el día durante 24 horas, sin moverse, da la vuelta al planeta. Simplemente se va dando la vuelta. Nosotros tenemos un giro impresionante, el más grande del planeta, porque el planeta gira en este sentido, claro, no en este otro sentido. Pero fíjate que hemos encontrado que no es una seña distintiva del ecuatoriano la corrupción, que es una cosa bastante común. Sin embargo, somos corruptos. Todos somos corruptos, todos estamos mal. Sin embargo, esto ya puede estar marcando una seña distintiva, ¿no? Porque hay esta doble circunstancia que dice el Jaime, que es que nuestro recorrido es más largo, pero también es más cercano al sol porque es más alto. Entonces, no puede ser igual nuestra gente en estas circunstancias que la gente que está, por ejemplo, en el África o en Australia, que tienen una realidad diferente. Pero hay una cosa bastante particular. Cuando sucedió la trata esclavista, una de las razones para que nuestra supervivencia fuese tan óptima fue que en Esmeraldas encontraron fauna y flora casi idéntica a la de Senegal, a la de Ghana. Entonces sabían cómo cuidarse, sabían cómo sostenerse, y lo único que hicieron fue encontrarse con los indígenas y les terminaron ganando terreno. Pero si es que no hubiese sido tan parecido, tal vez las condiciones de supervivencia no hubiesen sido iguales. Correcto. La cosa es que sea lo que sea, mi querida Tatiana, por eso será que nosotros siempre matriculamos los carros a último rato, nunca no respetamos a los peatones. Nos metemos en las filas. Yo me acuerdo, no le quiero hacer quedar a mi papá mal, pero cuando yo tenía unos 12 años yo aprendí a manejar. Mi papá me estaba enseñando a manejar y me acuerdo que una de las reglas era que los 2 colores del semáforo hay que ya parar porque después ya viene el rojo, ¿no? Entonces eso yo había sabido de mi mamá. Entonces cuando yo estaba a cargo de mi papá en la conducción, me acuerdo que estaba en la Tacunga, comenzó a frenar por el tema del semáforo de los colores y mi papá me dice, ve, no seas tan pendejo. Le digo, pero ¿por qué? Pásate, pues. Entonces le digo, pero ¿cómo? No, es que no, pues es de pendejo de estar parado en esos 2 colores y eso es para pasarse rápido. Entonces ya desde chiquito te enseñan un poco esta como especie de viveza criolla, ¿no? Nico, nos queda claro que la idiosincrasia de tu mamá y de tu papá eran diferentes. Pero puedes imaginarte que eso ya se te viene en el chip. Entonces, cada vez que yo veo los 2 colores, siempre dudo, me tiembla el pie. Entonces, no sé si hay que frenarlo o no, porque ya tengo 52 años. Entonces, de alguna manera también, Tati, ¿tú crees que esto se hereda un poco el tema de la idiosincrasia? Por supuesto, porque es una construcción colectiva e histórica. Por eso yo les hacía siempre la referencia de vayan más atrás, porque no es que hoy día se nos ocurrió ser así. Es que tenemos un montón de cosas muy curiosas. Les voy a leer una frase de Humboldt. Cuando von Humboldt viene a lo que es el Ecuador, en el siglo XIX, voy a leer porque mi memoria
memoria es terrible. Siglo XIX. Él escribe en sus crónicas, dice, refiriéndose a los ecuatorianos, son seres raros y únicos. Duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. ¿Sí? Desde el siglo XIX ya teníamos una forma de ser, ¿no? Antes en las crónicas, Belisario Quevedo, Ajá. hablando sobre los españoles y sobre los indígenas, dice, por ejemplo, una cosa muy linda que siempre se me quedó grabada, dice, el indio es un personaje que está parado en la puerta de la choza, mirando al cielo, mirando al suelo, mirando al cielo, y así se pasa toda la vida. Dice, no se lavan porque no se ensucian. Eso en comparación a los españoles, ¿no? Que los tipos sudan, se agitan porque son nerviosos, porque quieren más, pero el indio dice, es alguien que no necesita bañarse porque no se ensucia, porque está tranquilo, está sereno y tiene todo el tiempo y el universo. Porque la relación con el mundo es diferente. Y ahorita estamos hablando, tal vez por el idiosincrasia, estamos hablando del pueblo indígena. Pues tenemos afros, tenemos montubios, tenemos un montón de nacionalidades que tienen su propia forma de interactuar y de vivir con su cosmovisión. Tan distintas que son dentro de las nacionalidades indígenas, tan distintas entre ellas. Exacto. También cuando nombran el pueblo afro como que si el Chota y Esmeraldas fuéramos la misma cosa. No lo son. Nombran a los pueblos indígenas como que si los cañaris y los cayapas son lo mismo. O los shuar de la Amazonía. Porque nos cuesta reconocernos. Fíjate que gracias a Black Mama y gracias a este programa, me puse a investigar un poco sobre esta palabra que es runa. Y definitivamente yo soy runa y la mayoría de aquí somos runas. Pero ¿cómo se define el runa? El runa es un habitante de los Andes. Y dígame quién no es habitante de los Andes. Yo soy un runa. Pero a ti te decían gato o suco en el colegio. Terror, hermano. Hay una gran diferencia. Melcocha me decía. Cuando yo me enteré que quería decir suka en ruso, me expliqué un montón de cosas. Claro, es una mala palabra. Es periquita usa tacos altos. Claro. Hay una cosa también que creo que es parte de nuestra idiosincrasia, Tatiana, no sé si te parece. Por todas las situaciones, muchísima gente queremos migrar del Ecuador, ¿no es cierto? En diferentes etapas, ¿no? Ahora estamos viviendo una nueva ola de migración. Y quieres salir por la desesperación y sales y todo. Cuando llegas, normalmente el migrante extraña demasiado el Ecuador, ¿no? Muchos pintores me contaban, no sé si era Jaime algún rato, me dice, lo que pasa es que extrañan la luz. Quizás la luz es totalmente diferente y eso hace que quieran todos volver. Pero hay otra cosa que nos hace, eso de pronto es una idiosincrasia, pero una vaina que ya es feroz con el tema de la migración es que si llegan los ecuatorianos a España, se olvidan de hablar el español, pues, y comienzan a hablar como españolísimos, ¿no? Y es impresionante, si se va algún chileno en la misma época, también a España a vivir con el ecuatoriano, él sí sigue hablando como pero es chileno. Que el acento chileno es más difícil, pues, ¿no? También es una cuestión de supervivencia social. Sí, Supervivencia es social. un montón la supervivencia social. Sí, pero también es aculturización. Claro, también hay una dosis. Y también es la familiaridad en el oído. O sea, te vas a comunicar con el otro como lo estás escuchando porque es mucho más fácil entenderse. Así es. Y el otro va a tener una apertura mucho más amplia a quererse comunicar. Sí, claro. Es supervivencia, pero también... Pero dentro de deja entrar, ¿no? dentro de la antropofagia, ¿eso es bueno o es malo? Adaptarse, Es lo que toca. sobrevivir, Exacto. mezclarse. Por ejemplo, había un artículo de una amiga antropóloga hace muchos años que se llamaba, el artículo se llamaba Tendiendo a la perfección. Es decir, el blanco va a buscar al negro, el negro va a buscar al rubio, es decir, para juntar anticuerpos. Biológicamente puede ser que están buscando anticuerpos para sobrevivir, para combatir enfermedades. Es decir, la gente se encuentra, eso que llamamos feromonas, no son solamente así tan extrañas, la gente se junta porque están juntando fuerzas para sobrevivir. Entonces, ¿es bueno esto de juntarse, de mezclarse? ¿El mestizaje es bueno o es malo? Dicen que las mismas familias cuando se casan entre hermanos se deforman, se No se dicen, dañan. eso es un hecho. Sí, es un hecho Es biológico. bastante un hecho. Pero un Dale, poco Tatiana, contestándote, Nico. A ver, partamos nuevamente de lo que decía el Esteban. Nosotros somos una sociedad mestiza. Y el mestizaje, sí, tiene sus cosas hermosas, pero es un proceso súper duro.
Es súper duro porque no fue un mestizaje de, oye, juntemos feromonas. Y no. re violento. Y Seamos fue mejores. Siempre es violento. Fue una violento. conquista violenta con mucho dolor. Claro, con Y antes mucho de la dolor. conquista Las española, parejas, la conquista inca, que fue aún Exacto. más violenta Entonces, todavía. todo eso que hablábamos es violento. Entonces, el mestizaje que Latinoamérica y que América en general tuvo fue traumático. Y seguimos así. Tatiana, Tenemos que en sobrevivir. en una pareja los hijos son mestizos. De los Madre y dos padre. ADNs, claro, claro. Ya que seremos, ¿no? Es que, Tatiana, aquí hay una cosa, ¿no? O sea, sí, mira, Imagínate yo con el turco. ¿no? O sea, mira, Black Mama, con todo acierto, dice lo de los incas. Perfecto, igual nos reventaron. Vinieron los españoles, nos siguieron reventando. Entonces, luego son los abuelos los que nos revientan porque te dicen, eres triste, lo que vos decías. Duermes sobre volcanes, ni sé cómo. Y con eso se crea, te van formateando el ADN. Y por eso es que el ecuatoriano, hasta antes que llegaran los hermanos afros, los cracks, Iván Hurtado, el Negro Tenor y todo, siempre perdíamos y perdíamos en el camerino. Porque ya estábamos diseñados para perdedores gracias a los Pues sí. abuelos que replicaban la historia y no se les ocurrió decir, ya, eres triste, eres un man de los Andes. Ya, pero ponte pilas. Pero Los es que- paisas también son de los Andes. Pero es que eso, ¿por qué tiene que ser? Lo que dice Humboldt, yo no lo tomo como una crítica, lo tomo como una descripción. Total. Esta Él gente sí. que me encontré es así. ¿Por qué no hemos logrado hacer de eso una fortaleza? ¿Por qué perdíamos el fútbol? Ay, por Dios. En el camerino se perdió. Porque además también había intereses y vendíamos partidos. No puede ser. No, Un pero, montón de pero, cosas. yo no creo teníamos que, inversión. yo creo que esto del reconocimiento también depende de dónde estás. Y depende en qué lado de la moneda, en qué lado de la cuchara, en qué lugar de la pizza te encuentras. 100%. Por ejemplo, en mi caso, siempre se nos ha estado diciendo, ustedes son afro, negándonos totalmente el tiempo de pertenencia en el Ecuador. Todo el tiempo recalcándonos que somos una raza implantada, que somos una raza extranjera. Externos. Exacto. Entonces, nosotros como afros, ya, perfecto, vamos a tomar el afro, lo vamos a adoptar, lo vamos a tomar y lo vamos a abrazar, pero ahora la cuestión es que nosotros, los que ya venimos mezclados, decidimos no aceptarnos desde el mestizaje, sino totalmente afrocentrándolo, porque ¿Libertad? decidimos quitarle el poder psicológico y el poder social a esta etnia que nos sustrajo. Igual que hay una batalla ahora, digamos así, una guerra silenciosa para quitar esto de los pueblos indígenas en el Ecuador, porque lo indígena sigue teniendo referencia a la India. Sí, sí, Por son eso prefieren nacionalidades runas. llamarse a sí mismos los pueblos originarios, ¿no? Original. Para quitarnos del estigma de lo... Pero Álvaro y Tatiana, la pregunta sería, ahí entraríamos en otro tema que es muy extenso, que es la colonización. O sea, todos aquí estamos con computadoras, estamos con teléfonos iPhone, estamos con todo lo que Yo no tengo significa la iPhone. colonización. El mío es chino. No, pero lo utilizas de cualquier marca, da lo mismo. La tecnología también viene con la colonización. Entonces hablábamos del paso cebra, porque no respetamos los semáforos, porque nosotros no inventamos los autos. Y máximo participamos en lo que es, colaboramos con la tecnología, con el petróleo, con la gasolina para los autos. Pero nosotros no somos capaces, como el Andino, máximo fue el único auto que habíamos, o el satélite, el Pegaso, ¿cómo se llamaba? El que mandamos al espacio y que se perdió. Esa porquería llegó al Cotopaxi, creo. Entonces la tecnología también es parte de la colonización. Entonces podemos hablar no solamente de mestizaje, sino de colonización y lo bien que nos hace, porque también las enfermedades, como hablábamos del COVID la vez pasada, también hemos subsanado una serie de cosas que no hubiéramos sido capaces o hubiéramos desaparecido como civilización. Entonces, ¿cómo mezclamos el mestizaje, la colonización y la idiosincrasia? Claro, eso hubo una experiencia hace una década en la que participé yo, que es descubrir cuáles son los signos distintivos del Ecuador. Es decir, a ver, ecuatorianos, pongámonos de acuerdo en ciertas cosas. Por ejemplo, la pregunta era, ¿cuál es el sabor del Ecuador? ¿A qué sabe? Y esto fue Encebollado. un taller con un montón de gente Así no me gusta. y lo que ganó fue el culantro. Oh my God. El Es culantro verdad. del sabor del Ecuador. ¿Cuál es el olor? ¿Cuál es el, No, cuál a es mí el, me sabe a chillango a la vida. ¿Cuál es el olor, el olor del Ecuador? La gente decía, el Ecuador huele a chocolate. Bien. ¿Ves? Tienes algunos signos distintivos que son bien interesantes y eso es parte de nuestra idiosincrasia. Ahora, la vaina está, si le sacamos provecho a ese concepto de diálogo social
común pacto. o no le sacamos del pacto. Es que ahí tenemos que diferenciar una cosa, o sea, estamos hablando de una cosa que se llama identidad y nosotros sí estamos reconocidos, aunque sea al comienzo, con una suerte de pacto social de reconocernos como un país pluridiverso, plurinacional. Eso ya es un gran avance porque Sí. es lo que tú decías, ¿no? A ver, los afros no somos todos los mismos, los indígenas no son una masa ahí homogénea, ¿no? No, los montubios existen. O sea, por Dios, primero nos identificamos así, nos reconocemos así, de ahí hay que trabajar, no es que ya esté escrito, ya estuvo. O sea, hay que trabajar eso. Y tienes el tema de la identidad, tienes el tema de los rasgos identitarios, que es lo que tú dices, que es desde el olor, desde lo que se me viene a la cabeza, cómo soy. Sí, puedo ser, los andinos somos tristes. Bueno, pues somos tristes, somos más tranquilos, tenemos otra relación con el mundo. El paisa La también costa es andino. otra cosa, ¿no es cierto? El clima, o sea, es también identidad. Y la identidad se va formando y se expresa en la cultura y tiene que ver con la historia y todo. Una preguntita, Pero, Tatiana. y solo lo Sí, último. por favor. Y la idiosincrasia son los rasgos que tenemos en común, que los vamos construyendo, que no es que yo decido, es que los va, y quizá este tema que tú ibas, que creo que ibas hacia allá, porque tengo polla. También tienes. Creo que ibas hacia a ver, ¿por qué la corrupción? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué la fila? ¿Por qué la vaina? ¿No? ¿Por qué vamos y empezamos a hablar así como español? Y digo, yo soy ecuatoriano, pero mi abuela era francesa, por si acaso, ¿no? Claro. Eso solemos hacer. ¿Por qué hacemos eso? Lo que tenemos que pensar es por qué lo hacemos. Porque de pronto somos sobrevivientes. Y nos toca adaptarnos para que no nos choleen, para que no nos discriminen, para lograr algo. Porque es una O ya nos sociedad cholearon lo suficiente. porque además seguimos en una sociedad súper injusta, súper desigual. Pero Tatiana, ¿Ah? o sea, no es lo mismo, por ejemplo, comerte un comi bebe, ¿no es cierto? La papaya, la sandía separada, cortada en pedacitos, que hacer un jugo con todo eso. Porque ya no tiene el mismo sabor, pero va a tener un sabor nuevo, que es meter todas las frutas en la licuadora y hacer un jugo nuevo. ¿Qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, en Europa hay una sociedad que ya creen que son franceses, por ejemplo, que no es cierto, porque tienen tantos orígenes alemanes, del norte, del Los sur. Tienen, afrancesados. no, pero los franceses ya tienen una identidad, Sí. ellos creen que tienen Los identidad. árabes en Francia, es todo claro, un tema. La parte celta, ¿no es cierto? Asterix y no sé qué. Ellos, pero son 2000 años también de historia. Entonces, cuando nosotros vivimos aquí en el Ecuador, lo que tú decías o que tú hablas, vivimos hace 500 años o 300 años, vivimos juntos todos y mezclados. O sea, negros, indios, españoles, vivimos juntos y ya ni siquiera nos damos cuenta de qué lado y ni siquiera sabemos de qué lado somos. Pero todos sabemos de chocolate. Black ¿Sí? Mama, ¿tú tienes ahora algún tema que nos pueda refrescar un poco con esta tensión Uf, que nos ha puesto la Tatiana en este podcast? ¿Qué nos has preparado para hoy día, mi querida Black? refrescamiento no tengo, lamentablemente. Refrescación. Solo tengo muchas más preguntas. Qué apasionante el tema, Tatiana. Ustedes lo hicieron apasionante. Estás mejor que Riquelme, vos pones la pausa, aceleras. Bueno, abres perdón el que te juego. interrumpa, mi querido Esteban. Dale, dama, dale. Este tema justamente es una mezcla de un montón de cosas. Es una mezcla de un reggae con un poco de rock, con un poco de protesta social, con, no sé, muchas cosas. Esperemos que les guste. Me encantaría, pero siento que en mi caso es un poco de apropiación cultural. Bueno. Es correcto, muy bien. Vamos ahí. Down in the ghetto, life is not what you think. Down in the ghetto, you gotta fight right, you gotta fight for your dreams. Down in the ghetto, life is not what you think. Down in the ghetto, you gotta fight right, you gotta fight just to live. La responsabilidad de lo que pasa en la calle también es tuya, no te me hagas el
cimarrona. Espero que les haya gustado. Yo ya tengo el disco. No, ¿ah? te quedó hinchado el ojo, ¿no? Yo ya tengo el disco cimarrona, por si acaso. Es el poder de la Black Mama. Fantástico. Black Power. Una cosa que yo, si me permites, para retomar la conversación, es que las cosas que hemos estado hablando nosotros, de alguna manera, está resumido, y teniendo un experto aquí voy a arriesgarme a ser lapidado después a piedrazos, que es lo que se conoce como el etos barroco. ¿A qué le llamamos el etos barroco? Es el dramatismo y la búsqueda de grandeza reflejado en una visión del mundo que celebra lo grandioso y lo exuberante mientras enfrenta incertidumbre y desorden. El etos barroco encapsula una visión del mundo que es expansiva y reflexiva, embriagada por el esplendor y perturbada por el desorden. Por ejemplo. Por ejemplo, los Cholets, Bolivia. Pero suena a horóscopo. Está chévere, ¿no? Para seguir avanzando un poco, Tati, Sí, me encantó. como parte de la idiosincrasia del ecuatoriano, ¿cuál crees que es nuestra relación con la autoridad, por ejemplo? ¿Y cuál es la relación de la autoridad con la sociedad? Verás, ahí hay una cosa chévere. Yo tengo muy mala retentiva para nombres, fechas y todo, pero estaba leyendo un libro de historia, porque siempre hay que revisar otra vez, ¿no? Y es divertido. Y estaba leyendo uno de estos libros de los antiguos historiadores. Y contaban una cosa bien particular. Lo que hoy es el Ecuador era la Real Audiencia de Quito y por lo tanto era más chiquito que los virreinatos, ¿no? O sea, el virreinato de Lima, etcétera, que estaba el más cerca. Entonces éramos chiquiticos, metidos entre montañitas, o sea, todo chill. Acá venían y pasaban bonito y todos vivíamos más o menos relajados. Porque las leyes que venían de la corona llegaban a los virreinatos, ¿sí? Y ahí se mandaba hacia el resto de los territorios. Y demoraba mucho tiempo en llegar acá. Entonces aquí éramos más relajados. Cuando llegaba la ley, decían, es verdad, te digo la verdad. Entonces ahí yo... Explica tanto. No es cierto, yo Hasta cuando explica la leí hora eso... ecuatoriana esto. Exacto, yo decía, ahora entiendo todo, no deberíamos tener ni constitución, ni nada. Constitución. Claro, Constitución. como vos decías. Entonces, verás, llegaban las leyes y hasta eso la gente acá se reunía y decía, a ver, ya llegó esto, ¿no? Yo estoy haciéndolo así como yo me imagino que pasaba, ¿no? Llegó esto y, oye Álvaro, aquí dice que tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Yo te decía, no, esa trampa ya tenemos. No, pero esto es que ¿Será? va a ser imposible, ¿no? ¿Será? Cambiémosle ya. O sea, esto dejémosle ya. Y adaptábamos a nuestra realidad y comodidad de las élites, obviamente, ¿no? Obvio, no de los de abajo, pues, obvio. Entonces, esa relación con la norma, con la autoridad, siempre fue muy relajada, fue muy diferente. O sea, nosotros no teníamos el súper español acá así, ¿no? Y cuando llegaban, si llegaban, les chumábamos, poníamos música triste, sacábamos todos nuestros chocolates y gracias, y ya estuvo, pues, ¿no? Y seguíamos. Ya fue. ¿Sí? Claro, y bueno, es Eso una marca, palabra, ¿no? es una palabra más bonita que mestizaje, que se llama el sincretismo. Ajá. Justamente cuando tú tienes informaciones de distintos lugares y los vas juntando y los vas adaptando a tu situación geográfica, porque no puedes comer el mismo, digamos, los callos a la madrileña en la región andina, a no sé cuántos miles de metros de altura, que no tiene nada que ver con un sitio de otro lugar, de otra geografía, con otros animales. No, mi Entonces, palabra terminabas es- haciendo con Exacto. cuyes, con animales que tenías a la mano, que no tienen nada que ver. Ahora podemos importar todo, pero la comida tiene que ver con la geografía y la comida tiene que ver con la forma cultural que cada pueblo va organizando. Mi palabra es el entreverado social. Somos permanentemente metidos en una licuadora y después salimos del jugo que salimos. Pero además no somos pendejos. No, no, no. El entreverado Lo nunca es feo. adaptamos bien bonito. Y Nunca sí, estoy la gente asegurado. se va adaptando según la necesidad. Por ejemplo, una de las cosas que sucede en Esmeraldas, que es bien curiosa, es que en la fiesta de San Martín de Porres, quienes dirigen los arrullos es la comunidad de mujeres trans. Sí, es hermoso. Entonces, ¿dónde más vas a ver a mujeres trans liderando el arrullo? El arrullo. Donde viene el cura detrás, y vienen las monjas, y viene todo el mundo. Entonces, obviamente se ve que estos sincretismos cayeron en los rincones por donde mejor podían adaptarse. Claro. También es súper loco ver cómo en esta fiesta, inclusive, la celebración negra con lo católico, con lo colombiano, porque las cervezas colombianas y todo, o sea, se vuelve
una sola cosa muy única, específica de San Lorenzo y de Limones. Qué hermoso. Ahora, lo que yo les contaba Qué de la chévere. normativa esta de la colonia era, o sea, es lo que le hace al Nico ahora decir, ¿me paso o no me paso? ¿Me paso o no me paso? Que es el temor a Dios, ¿no? ¿No? Lo hago o no. O sea, un poquito, ¿no? O sea, no pasa Sí. nada si hago un poquito. Y puede ser que nos marcó, ¿no? Que nos marca. ¿Y cómo eso. nos marca, Tatiana, a acercarnos a las urnas y votar como votamos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué políticamente estamos como estamos? A ver. A ver, Ahí fue. ahí yo voy a ser políticamente incorrecta con los políticos. Los políticos Hágale. que ganan dicen, qué gran pueblo, ¿no? Gané. El que pierde dice como aquel nefasto presidente que dijo, me merezco un mejor pueblo, ¿no? Sí. Qué idiotas, cómo se equivocan, ¿no? No votaron por mí. A ver, yo soy muy respetuosa con el electorado y la ciudadanía. Yo creo que la gente vota por lo que tú le estás ofreciendo. Tú hablas de elecciones, pero también nunca nos preguntamos si realmente, como diría Saramago, la democracia no existe. Y las ¿Cierto? elecciones son una pantomima. Deberíamos, o sea, tal vez pensarlo en otro, mucho más profundo, decir, ¿realmente Qué difícil. tendríamos que tener presidente? ¿Deberíamos tener? Viendo la diversidad, como tú hablabas, viendo la diversidad que tenemos en Ecuador, deberíamos tener 18 presidentes, no un presidente. Porque ¿quién puede representar a la costa? ¿Quién puede representar a la parte indígena? O sea, tendríamos que tener un representante de cada sociedad, de cada comunidad. Entonces, la democracia es una mentira. Es una Pero mentira. lo que tú dices, Jaime, es súper interesante. Y un poco yo les estaba diciendo eso hace un ratico, de nosotros somos un país joven jugando adulto con unas reglas que nos trajeron. Son esas las que nos convienen. No estoy diciendo que seamos anarquistas, votemos, no, quememos todo, no. Incendiemos el barco. Pero sí Pues es que yo debemos. sí soy de las que se roba el menú y va a dar a la casa. Yo me llevo el menú y voy a dar a mi casa y lo exhibo subversivamente, claro. Y le haces Pero individual. quizá tenemos que pensar, como, no solo como Ecuador, como Latinoamérica, si es que esto que estamos replicando, este modelo que estamos replicando, que viene de Francia además y de Inglaterra, en realidad se adapta a nosotros o estamos en una camisa de fuerza luchando para cumplir, pero de luego decimos, cambiemos esto, ve. No se va a dar cuenta el rey, ¿no? ¿Sí? Otra frase, dale nomás, no ha de pasar nada. Quizás tenemos que repensarnos y eso es un proceso largo, implica un pacto social, implica una revolución en ese sentido institucional, ¿no? Oye, ¿no será que como la música que nos gusta sufrir, también nos gusta sufrir en este tema político y dices, no me importa, ya de una vez voto por este para hacerme pedazos? Que eso he oído muchas Verás, veces. yo te puedo decir votó por eso, Abdalá, yo claro. identifiqué eso en la elección de Abdalá Bucaram, no porque se me ocurrió, sino porque hago investigación. Y cuando hacía investigación cualitativa sobre todo, ahí pasó un fenómeno bien interesante. En lo cualitativo la gente sí te decía eso. Y Abdalá, su campaña, lo aprovechó. Esa frasecita no es que, a ver, salió y tú lo que haces desde una campaña es lo agarras y lo potencias. Ese es el juego, es un juego estratégico, ¿no? Está bien, está mal, eso es otra cosa. Pero ese momento que vivía la gente, si tú le decías eso, y les voy a poner un ejemplo, si tú decías eso en el 2013, no funcionaba. Pero sí funcionaba en el momento en que Bucaram ganó. ¿Por qué? Porque la gente estaba mal, porque el país estaba mal. Yo lo llamé en un escrito que tengo por ahí, fue un suicidio político colectivo. La gente sabía lo que iba a pasar. Nunca nadie votó por Bucaram diciendo, che loquito, es un estadista, No, nos va a llevar a... No, sabían que se iba todo a la mierda. Pero es que ya estabas mal. Si nos van a joder, que nos jodan los expertos. No, es que más bajo. Mira cuál era la reflexión de la gente en ese momento. Yo me acuerdo clarito porque decían, es que jodidos ya estamos, pero tenemos que tocar fondo, porque más abajo no vamos a caer. Entonces, cuando ya nos hagamos pedazos, nada de lo que venga va a ser peor. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tienes Eso es grave, muy grave. ¿Y qué Eso pasa? no nos puede pasar. Es que justamente es esto. ¿Qué pasa cuando comienzas a tener un estado de bienestar? ¿Comenzamos a reconocer eso? ¿Nos dura? ¿O también queremos dañar el estado de bienestar? Yo creo que la gente nunca quiere dañar lo que tiene bueno, ¿sí? Y ahí sí viene el tema político. O sea, cómo
¿Cómo logramos que de esta sociedad tan especial, tan diversa que hemos conversado, cómo logramos crear liderazgos responsables? No estoy diciendo si tiene que ser de izquierda o de derecha, que además somos tan flexibles. Es que, ¿sabes qué es? Es que estamos atravesados por la línea imaginaria. Así es. Entonces ni siquiera puedes parar el huevo bien en la mitad del mundo, ¿no? O sea, somos bien especiales, nos desequilibramos. Hablará bien. No, de hecho eso, yo tengo diploma, loco. Pero mira, el Yo no ejemplo, lo logré. lo que decía Nico, el semáforo, lo que no sabes si pararte o no parar. Yo me acuerdo, acuérdense, todos sabemos, porque lo vivimos, yo vivo allá en Francia mucho tiempo y había el Ministerio de Cultura, que además el Ministerio de Cultura no funciona para nada, es otra institución, digamos, que se creó más bien administrativa, que no tiene nada que ver con la cultura, tiene que ver justamente con el Estado. Y yo me acuerdo cuando estaban haciendo el Ministerio de Cultura en Ecuador, había la Casa de la Cultura, pero no había Ministerio de Cultura. Entonces yo, cuando oí la cosa esta de la idea loca de crear un Ministerio de Cultura en Ecuador, yo decía, ¿pero de qué cultura? Justamente dentro de lo que estamos hablando, ¿de qué cultura van a hacer el ministerio? Me acuerdo que en la Flaxo yo les gritaba, les decía, hagamos primero un taller, hagamos un inventario para saber quiénes somos, en qué creemos, porque No, la Jaime, si idiosincrasia. ya está hecho en Francia, hagamos igualito. Exactamente, lo hicieron igual y nombraron un ministro, acuérdate, los ministros que han pasado, que el primero fue Antonio Preciado, que duró creo un año, después fueron improvisando, cada vez, después era un músico, después era un cantante, después era un... Pero teníamos Ministerio teníamos de Ministerio de Cultura. Fue Cultura. el gobierno de Lucio, ¿no? Jaime Celo López. ¿De No, Lucio Gutiérrez? no. No, fue en el gobierno Correa. Sí, ¿no? La creación del Ahí fue Ministerio de la Cultura, primera sí. vez, sí. Álvaro Samaniego, ¿tú Antonio crees que la Preciado. idiosincrasia también influye en el lenguaje que tanto manejas y tanto lo respetas? Porque eres un lector absolutamente profundo. ¿Cómo ves que la idiosincrasia comienza a afectar también en el español? Por ejemplo, el español, nosotros con el español de España es diferente, el mexicano se parece más a nosotros, el argentino no tiene absolutamente nada que ver. La idiosincrasia también juega en el idioma, en el lenguaje. Claro, porque además el lenguaje es una de las cosas que te entran más o menos como por suero, ¿no? Te entras sin preguntar por qué. Y terminamos diciendo aperturar en vez de abrir. Aperturar no existe. No existe en el diccionario, señores, ponga abrir. No, pero hay que aperturar las cuentas de ahorros. Entonces sí tienes esas influencias y en la aculturización es todavía más. Nosotros hacemos un dossier, no hacemos un resumen. Veré. Hablamos de branding, Claro. no de marcas. Por eso ¿no? es que no te imprimieron. Por eso no te Claro, leyeron. no te printen. Entonces siempre estamos plagados y nosotros vemos a periodistas que reciben unas influencias así terribles. Por ejemplo, es rarísimo, pero los periodistas siempre que hablan de temas de crónica roja, siempre hablan con lenguaje policial. Entonces la unidad llegó al punto. Puta, no es la unidad, es un patrullero y no llegó al punto, sino llegó al lugar. de los hechos. Perdón. Además, eres body. Claro, entonces hablas con el metalenguaje policial para dar ¿Y noticias. cuándo llamaron eso del PPL? ¿Cómo es? Persona privada. Es un término legal, es un término Sí. jurídicamente aceptado. Y El entonces, ignoto, dicen esas series de crímenes que yo veo. Claro. y eso no nos afectará cuando yo te digo, Tati, ahorita te voy a enviar el correo. Y te envío en la noche, hermana. ¿Cómo eso influye? Pero te por eso, llamo. porque vivimos en esta ambigüedad de tiempo, espacio. No, hay una cosa que a mí me costó un poco acostumbrarme cuando era pequeña, entre mi español esmeraldeño, mi inglés súper raro y todo esto, era el date cerrando, Claro. dame poniendo, Da haciendo. da haciendo. Pero ¿cuál es el icónico que no estamos mencionando Dando de ahorita? comer. Claro. Se fue a volver. Se fue a Es el volver. mejor de todo. O me voy a subir arriba, Sí. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes Ascendiendo. por qué, Nico? ascendiendo. Esas expresiones, vos has de saber más de eso, pero esas expresiones lo que te demuestra es una flexibilidad en la norma. Nuevamente. A ver, tú dile, Jaime, dile a un francés, ahorita le paso, y no le pasas. Claro, pues, no hay manera. Pues. Pero mira, nosotros... ¿Y cómo le dirías de inglés? El Claro, little por now. ejemplo, en Colombia Ahorita. el ya mismo es ahorita. Es ahorita. Ya mismo Claro. es ya, este Mira, momento. Y aquí el ya mismo ejemplo- es... El ejemplo de idiosincrasia es lo que nos pasa en esta mesa. Porque depende del colegio en el que estabas o depende de dónde, qué familia vienes. Nosotros utilizamos el tú y el vos al mismo tiempo. Así Tú es. acabas de decir, Belleza. Vos. Álvaro, vos, y después me dices a mí, tú. Es que, ¿Cómo es que funcionamos? le conozco más que Sí. a ti. Yo a mi mami hasta ahorita la trato de usted.
Yo a mis primos les trato. Claro, y me queda mirando, ¿por qué le dices usted a mi mami? Porque es Chévere. una señora de 1,85 m que me puede clavar en el suelo. Pero, en una época era mala educación y además una cuestión de casi un poco de clase. Claro, por decir supuesto. vos era mala palabra. O sea, porque los solamente abuelos, los ¿no? longos ¿Cuál decían vos, vos. ¿Cuál vos? Pues, ¿no? Claro. Es como Entonces, cuando nuevo. ya entrabas a un colegio mejor, ya decías tú. Y entonces, cuando decías tú, volvías al mismo colegio, al Montúfar, y te decían mariquita porque decías tú. Y no se olviden del en qué bus vas vos, ve. O sea, yo tuve el cambio No, de escuela fiscal a colegio aniñado. Entonces, en la escuela fiscal eran nuestros licenciados, los profesores, y ni sé cómo, y de repente voy a un colegio particular a decirle tía a la profesora. Y los tíos y las tías, y que era como que esta gente no es mi familia, por Claro, favor. ¿Qué les turro. pasa? Y luego llegué... Había un chileno de profesor. Claro, esos son los tíos. Claro, y llegué a estar en un licenciado. colegio donde el inspector le decían papá. Ay, por Dios. Y los profesores le decían papi. Entonces era súper raro. Préndele fuego. ¿Y yo por qué no estuve en ese préndele colegio? fuego. Pero a ver, Nico, acuérdate. Nosotros que sufrimos Pero yo me acuerdo que gratamente la cuando, educación francesa. cuando escribías en francés, escribes en siglos pasados, pues no. Tienes que escribir bien. Tienes O sea, que no escribir solo tiene como- que entenderse, tiene que sonar bien. ¿Pero por qué? Porque ellos son así. Pero mira, en la puntualidad, acuérdate, la clase empezaba 8 en punto. Eso quiere decir que a las 8 el cuaderno estaba abierto y el profesor empezaba a hablar. Es decir, que tú ya tenías que estar sentado. ¿Vos alguna vez arriesgaste la vida golpeando la puerta a decir, deje entrar, vea? Parte de los traumas psicológicos era porque yo vivía en el Valle de los Ya, Chillos. Este era el que pasaba en la inspección la El primera cual, hora. Claro, pues. No podías golpear la puerta. No es que no te dejaban entrar. No podías. Y tú ya sabías desde los 4 años que ya sonó, ya cagué. Mejor me quedo ahí así. Entonces, Llorando. mi querida Tati, Ya, pues, te claramente forma, pues. el adverbio de frecuencia ahora está en el centro del debate. ¿Tú crees que esto será porque el tiempo transcurre diferente en la América Latina, en Ecuador? Somos ¿El qué está? el tiempo. Tiempo. ¿Cómo era lo que...? Mucha madre, ya. Repite la O sea, a mí alguna vez Está me muy explicaron como filosófico. que Yo no verás que no estoy ahora bebiendo. es 1 hora, entonces no es ahorita, sino en 1 hora. Ah, el Exacto. ahorita. Exactamente. En una horita. Eso sí me cachó. ¿Tú crees que el tema del tiempo pasa diferente aquí? ¿Y es por Sí. eso también? Pero es que de ley, mira, si tú te pones, vamos a lo que un poco planteaba Jaime, ¿no es cierto? Vamos a lo más básico que es el tema de las estaciones, del clima, el tiempo en nosotros, en Europa, ¿ya? Europa o en el sur o en el norte. Para nosotros no hay límite entre estaciones, es decir, en el día, nosotros siempre tenemos las mismas horas de luz. Más o menos, a veces anoche 6, 6:30, 6, 7 de la noche, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos lo mismo. Qué aburrido. Aburrido, pero más fácil, ¿no es cierto? También Pero es cómodo. menos esfuerzo, Pero es más cómodo. A ver, Tatiana, Lueguito. entonces la pregunta, yo ahí me encantan esas dos palabras, resiliencia y resistencia. Entonces, hay flexibilidad como una actitud de resistencia a una cultura que está impuesta, a la cual nos respetamos porque es impuesta, justamente porque no la inventamos La nosotros. cumplimos, pero... La cumplimos, pero hay una resistencia. Es decir, a mí no me importa, yo tengo que llegar a las 8, el otro que espere. Y si llego y el otro dice lo mismo que yo. Entonces ¡Qué llegamos tráfico! y llegamos a la misma hora porque llegamos 1 hora más tarde los dos. Entonces para mí es un poco resistencia. Yo pienso que es permanente resistencia a una cultura que no nos corresponde a nuestra naturaleza. Puede ser, claro. O puede ser también que en medio de esto que pasó, en algún momento, caímos en esto que se llama la comodidad. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros hacemos investigación de opinión pública. Y nosotros en Ecuador y en muchos países de la región andina, en todos los de la andina y algunos de Centroamérica, que nos parecemos un poquito, nunca usamos categorías neutras en las respuestas. O sea, ustedes han visto que a veces ponen, ¿qué te pareció este podcast? Muy bien, bien, regular, mal o muy mal. Todos en la región andina se te van al regular, porque somos cómodos y no nos gusta la bronca. ¿Sí? Nosotros haciendo miles de pruebas con los cuestionarios, ya 30 años que hacemos esto,
eliminamos totalmente la opción neutra. No ponemos escalas porque todo se te va al 5. Porque somos así. Medianeros. Somos tranquilos. Medianeros, No nos medianeros. gusta la bronca. Políticamente, ¿qué está pasando ahora en el país? No nos gusta la bronca, no nos gusta la polarización. La polarización, los dos polos, acá y acá, para no politizar esto, Por eso tuvimos los una unos, lista blanda, ¿no? ajá, 20, 20, 30, 30, y el resto todos así. Pero en el menú solo tienes esto. Estamos ya un poquito pasados de tiempo. Ha sido Pensé un que estábamos diálogo. hablando cualquier cosa. Ha sido un diálogo ambiguo, ha Ya sido te un diálogo lleno de idiosincrasia. Gracias, Tatiana. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Que tengan un buen fin de semana.